ver, ya una vez, ya creo que ya la mayoría está en grupos, si no los que estén ya definan, hasta hoy ya deberían estar definidos, pero creo que todos los que están aquí en la clase ya están en un grupo. Hay dos proyectos diferentes, yo les voy a pasar un PDF, los dos PDF, léanlo en equipo o solo, y me tienen que decir a mí o a Joana cuál de los dos proyectos van a trabajar. Y después de eso, tienen que empezar ya a diseñar, por lo menos la primera tarea es diseñar las clases que necesitan o que piensan que pueden necesitar para darle solución a ese proyecto. Cuando me refiero a diseñar clase, ahí van a ver que en el PDF habla de diagrama de clases. No vimos diagrama de clases, solamente diseñen la clase de la forma siguiente: un nombre, qué atributos necesitan y los métodos que pueden tener esas clases. Y los métodos, no hagan código todavía, solamente anoten o escriban el nombre del método que necesitarían, sin detallarlo al código. Sería Eso bien. como un esqueleto, digamos, o sea, ponemos la clase con los atributos y los métodos vacíos. Sí, así los van diseñando. Esa sería la idea. Bueno, pero eso sí lo vemos más adelante, es tipo 7:30, 8 menos cuarto. Pero bueno, esa sería la idea de empezar a hacer. La idea es que en cada clase se avance un poco con el proyecto, entonces cuando lleguen al final ya lo tengan un 90% hecho. Entonces si van de a poquito haciendo, van a llegar con el proyecto bastante completo. ¿Sería Y desde la próxima semana o...? desde hoy arrancamos. Por eso ya tienen que definir los grupos. Yo les paso el PDF, los leen y ya nos informan entre hoy y mañana a Joana, a mí o a Joana, qué proyecto eligen y ya empiezan a diseñar. Bueno, y los que estén en grupos, lo mejor sería que usen alguna herramienta colaborativa, Google Drive, Discord, algo para trabajar. Y bueno, GitHub de seguro que se va a utilizar. Y después los que hagan solos, en sí por ahí no hay necesario que hagan el proyecto completo, pero sí algunas funcionalidades núcleo, o sea, las más importantes, y con eso se los va a probar, se los va a evaluar. No es necesario que hagan todo porque están haciendo solo. Bien. Continúo entonces con la teoría. ¿Cómo alguna duda con el práctico que estuvimos viendo de errores y excepciones? Estaba facilito ese, ¿no? Profe, el ejercicio 1 y el 4 son prácticamente lo mismo, varía el error nada más, ¿no? Sí, son bastante simples los ejercicios. No había que hacer muchas cosas que digamos. Espérenme un ratito. Acá está. ¿Dónde era? Bien, chicos, ¿se ve la pantalla? Las diapos. Sí, profe. Bien. Ya habíamos visto todo lo que era el manejo de errores o de excepciones, o handle errors, lo van a encontrar en inglés, y también de cómo levantar errores propios o de crear errores propios. Bien, lo que vamos a seguir viendo en este módulo es el tema del manejo de archivos o ficheros, que se usa bastante, ya vamos a ver. Bien, entonces, imaginemos entonces que tenemos una super cantidad de datos, no sé, el registro de 5 millones de usuarios, o no sé, un listado de la venta de 10 años de una empresa y tiene 5, no sé, 15.000 millones de líneas de ventas, de detalles. Entonces, si nos podemos poner a trabajar eso uno a uno, capaz que por ahí no terminamos más. Entonces, por lo general,
Esos vienen en un archivo, se le importa en algún tipo de formato, y ahí es donde entra la parte de aprender a manejar archivos. Entonces, y a la vez, los archivos nos permiten, aparte de esa facilidad, nos permiten como almacenar datos, persistir los datos. Entonces, un fichero o un archivo es un conjunto de bits almacenados en un dispositivo de memoria persistente. Este archivo, este conjunto de información, se identifica con un nombre, una extensión y una dirección, o una ruta de directorios. Se los conoce como archivo porque son equivalentes a los archivos físicos. Eso que ven en la oficina, que ven las películas que abren y hay un montón de archivos así. Bueno, de esa forma. ¿Qué tipos de archivos populares conocen, chicos? Lo detecto, profe. El TXT, TXT, el más famoso. el ¿Qué doc, más? el El doc DB, también. Cálculo, PDF. PDF, bien. bases de datos, ¿Cuál el Félix? bases de datos. Sí, sí, no, digamos, base de datos es un concepto más grande. Así, un tipo de archivo. TXT, PDF, Excel, ¿qué más? ¿Qué otro? Los doc. JPG, Los doc, JPG, MP3, MP3, MP4. Bien, todo eso son tipos de archivos. Como bien, todo lo que venimos nombrando vendría a ser la extensión. La extensión nos va a indicar de qué tipo es el archivo pi. Exactamente, trabajamos con Python y a Sergio solamente se le viene el pi. Bien, todo eso vendría a ser lo que es la extensión del archivo y nos indica lo que el tipo de datos o el formato con el que se tiene que trabajar. Y después, bueno, es el nombre, por ejemplo, eje5.txt o eje7.txt, y después siempre tiene asociado una dirección. El archivo lo tengo en el escritorio, el archivo lo tengo en mis documentos, el archivo lo tengo dentro del disco local C, el archivo lo tengo en una carpeta en el Google Drive, que también tiene una dirección para acceder. Entonces, eso son las características de un archivo. Lo que a nosotros nos va a interesar ahora, en toda la multitud de archivos que hay, son los TXTs, los CSV y los JSON. Vamos a empezar trabajando con los TXTs y después ya vamos a ver lo que son los CSV y los JSON. El JSON es uno que se usa bastante. Ganó mucho terreno. Bien, por lo general, cuando nosotros vamos a trabajar con archivos, por lo general siempre se realizan las mismas operaciones. Siempre se accede al archivo, se lo abre, o sea, se abre el archivo, se trabaja con el archivo y después hay que cerrarlo. Entonces, la operación que generalmente se hace son la creación, donde vamos a crear un archivo en el disco o en algún otro lugar, la apertura del archivo, ya sea para abrir el archivo, leerlo o para escribirlo, el cierre del archivo para dejar de trabajar con él, y una extensión para añadir información al archivo. Por lo general, estas son las operaciones que usualmente se usan con los archivos. Entonces, por ejemplo, para hacer una creación y escritura en un archivo, podemos definir en una variable una cadena que dice una línea de contexto, que acá tiene un salto de línea, el barra invertida tiene un salto de línea y tiene otra línea de contexto. Luego hace otra variable de fichero, en donde usa la palabra reservada open, y entre paréntesis le pasa la ubicación del fichero, fichero.txt, coma, y la manera en que se lo va a abrir, el modo en que se va a abrir el archivo. W significa de escritura. Ya lo vamos a ver más adelante, pero le voy escribiendo lo que indica acá. Entonces luego, a través de la variable fichero con .write, puede escribir en el archivo. Y entre paréntesis le pasa la cadena que teníamos definida acá.
Y por último, como siempre, habíamos dicho, hay que abrir, trabajarlo y cerrarlo. Fichero.close me cierra el fichero. Entonces, O un sea, ejemplo. ahí Sí, escribe en el archivo, escribe el texto ese que tenemos definido nosotros, que dice una línea con texto, salto de línea, otra línea con texto. sí, sí, sí. Lo escribe y lo cierra. Así es. Siempre hay que cerrarlo. Este es un ejemplo sencillito bueno, de cómo manejar un archivo. Y luego para visualizarlo, de nuevo hacemos fichero, una variable, donde vamos a hacer un open, pasamos la ruta del archivo y ahora le pasamos la R. La R indica que solo vamos a acceder en modo lectura, es decir, que no vamos a poder escribir, solamente leer. Luego podemos leer todo el archivo haciendo un fichero .read. Esto me va a traer todo el archivo, todo lo que dice el archivo a esta variable. Luego cerramos el archivo y podemos hacer un print del texto que tiene el archivo. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Bien, por ahora. Bien. No es muy complicado el tema de ficheros. Después tenemos otro método, que es relines, que genera una lista, que también me sirve para leer un archivo. De nuevo, hacemos una variable de fichero, abrimos un archivo con la variable, con la palabra reservada open, pasamos la ruta del archivo en modo lectura, luego leemos creando una lista de línea. Entonces en texto hacemos un fichero .readlines y en texto me va a generar un listado con cada una de las líneas que tiene el archivo. Luego cierro el archivo y después puedo imprimir el texto. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ya vi cómo crear un archivo, escribirlo, y también vi cómo leerlo. Ahora, ¿qué pasa si yo ya existe un archivo y quiero agregarle cosas al final? Porque este método, el de W, me crea el archivo y me permite escribir. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a usar el modo W en un mismo archivo existente, me lo va a pisar. ¿Vieron ustedes que cuando copian un archivo con el mismo nombre a otro lugar que tiene el mismo archivo, les sale el mensaje de que acá ya existe este archivo? ¿Quiere sobreescribirlo? ¿Quiere crear una copia? Bueno, si ustedes vuelven a abrir con el modo W, lo va a pisar y me va a borrar todo lo que ya tiene en el archivo original. ¿Se entiende, chicos? Digamos que sí, por ahora. Bueno, eso es el que tienen cuidado con el W. O sea, me crea el archivo, me permite escribir, pero si el archivo ya existía, al que ya estaba, lo va a sobreescribir y me lo va a borrar. En cambio, entonces yo para evitar eso, tengo este método, el modo A, que es append. Entonces esto me va a permitir añadir más información a un archivo ya existente sin que me lo sobreescriba. Entonces, el trabajo es el mismo. Lo abrimos, ponemos la dirección de la ruta del archivo, pero solamente ahora le pasamos de un distinto modo, le pasamos la A. Entonces ahora hacemos un fichero .write y podemos agregarle una línea al final de todo. Y cerramos el archivo. Luego, en lo que se trabaja con ficheros o archivos, tenemos los métodos de seek and read, donde nos va a permitir posicionar el puntero en el fichero manualmente, usando el método seek, indicando un número de caracteres para luego leer esa cantidad con el método read. Entonces, por ejemplo, yo voy a abro un fichero, open, lo paso a la ruta del archivo, lo inicio en modo lectura, entonces pago un fichero .seek y le paso 0. Entonces el puntero se va a poner al principio del archivo, 0 caracteres. Y de ahí yo con un fichero .read le paso la cantidad de caracteres y esto me va a leer los 10 primeros caracteres del archivo. Esas son otras formas de poder leer un archivo.
Luego, entonces, para posicionar el puntero justo al inicio de la segunda línea, podríamos ponerlo justo en la longitud de la primera. Es decir, que arranque en la segunda línea. Entonces hacemos un open de fichero.txt, lo abrimos en modo lectura. Aquí hago un fichero.sig en la posición 0. Y si no, hago un fichero.sig, pero en el tamaño que tiene la primera línea de mi fichero. Entonces fichero.writeLine me va a traer la primera línea, le calculo el tamaño y me posiciono ahí. Y ahí ya estaría posicionado en la segunda línea. Y de ahí solamente hago un fichero.read. Así se escribe, profe, readline o readline. Readline. Así, ya me fue. No, es readline, así como dijiste. Está mal ahí tipeado. O sea, una sola línea, porque hace rato usted nos dijo que era read líneas, o sea, para crear varias líneas, ¿no es cierto? ¿No Sí, es la está misma acá. orden, es distinta? No, creo que lo mismo. Más atrás. Creo que está mal tipeado. Porque era read líneas, la orden anterior que vimos. Sí, profe, dice fichero, método readline, dice en el título de una de las diapositivas. No, es readline. Sin la S al final. O sea, así en la S. Es Sin la distinto S. entonces al Es método distinto. anterior. Ajá, esa era la A ver, duda. ¿dónde estábamos? Tuki. Acá. Me pase. Read lines, me va a leer todas las líneas. Me va a leer una línea. ¿Se entiende? Sí, o sea, pero está mal escrito ahí, ¿no es cierto? Sí, está mal escrito. Ajá, Sí, sí. bueno, ahora sí. Sí. Bien. Entonces dice, un fichero un fichero en modo lectura con escritura, se puede abrir un fichero en modo lectura con escritura, pero este debe existir previamente. Por defecto el puntero estará al principio y si escribimos algo se sobreescribirá el contenido. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, creamos un fichero de prueba con 4 líneas, hacemos un fichero, hacemos un open, le pasamos la ruta del archivo y con el método W lo creamos y le podemos agregar cosas. Hacemos un texto, ponemos línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, fichero.write, o sea, escribimos este texto en el archivo y lo cerramos. Luego lo abrimos en lectura con escritura. R+ significa que puedo abrirlo en modo lectura y escritura, y escribimos algo. Fichero, lo abrimos de nuevo, abrimos con el open, pasamos la ruta del archivo y lo abrimos en modo de lectura y escritura. Hacemos un fichero.write y escribimos esta cadena de texto y lo cerramos. Lo que dice eso es que si hacemos eso y escribimos, lo vamos a pisar al contenido. Si lo abrimos con el R+, se va a posicionar en la primera línea y va a empezar a escribir desde ahí. A diferencia del método A, que yo todo lo que escriba me lo vaya agregando al último. ¿Se entiende, chicos? Entonces el R+, ¿qué vendría a significar, profe? Lectura y escritura. Con el W lo creás, con el R+ es lectura y escritura, con el R solo es solamente escritura, y con el A te permite agregar cosas al final del archivo. Sí, Víctor, es como en C y así se los trabaja en todos los lenguajes, creo, internamente. ¿Se entendió, chicos? Bien. Luego también tenemos la posibilidad de modificar una línea. En este caso se sugiere leer toda la línea en una lista.
modificar la línea en la lista, posicionar el puntero al principio y reescribir de nuevo todas las líneas. Entonces, esa es la estrategia que sugieren para modificar una línea. Entonces, venimos al ejemplo. De nuevo, abro un archivo. Open, paso la ruta del archivo. Lo abro en escritura y lectura. En texto, guardo todas las líneas que tiene el archivo. Con readlines me va a tener un listado donde cada elemento va a ser una línea del archivo. Entonces, modificamos las líneas que queramos a partir del índice. Entonces, yo quiero modificar la línea número 13. Entonces, en texto del índice 2, modifico la línea. Esta es la línea 3 modificada. Entonces, volvemos a poner el puntero al inicio. Acuérdense con sig, fichero.sig 0, poníamos el puntero al inicio del archivo. Ponemos 0 y de nuevo hacemos un fichero.writelines de texto. Y ya copiamos de nuevo todo el listado al fichero. Y lo cerramos. Sí existe el problema. Es que eso es por sistema operativo, Víctor. En Windows se utiliza un salto de línea y en Unix se utiliza otro. Pero bueno, Python trae ya una función que te lo soluciona, digamos. Pero el salto de línea es más por el sistema operativo. Profe, una pregunta. Si yo ahora copio este texto y lo pongo en Colab, ¿Colab me va a poder crear los archivos o tengo que cargar algo para que pueda escribir en el disco? Muy buena pregunta esa. Ya vamos a ver. Ahí justo en el práctico está la forma de cómo lo vamos a trabajar. Bien, entonces volvamos acá. Escribo de nuevo ya el texto modificado y cierro. Y luego yo puedo leer. Entonces puedo hacer un fichero, vuelvo a abrir el archivo, solamente en modo lectura, imprimo lo que leo del archivo y lo cierro. Entonces, en resumen, la función open, que la venimos viendo, requiere dos argumentos. Una es la ruta del archivo, o el nombre del fichero, y el modo en que vamos a abrir ese fichero. Entonces, R es para leer el fichero, W es para crear y escribir en el fichero, A es para añadir contenido a un fichero existente, y A más para añadir contenido a un fichero existente o que aún no exista. Y bueno, creo que falta el R plus y no sé cuál otro vimos. Sí, Víctor, con la ruta del servidor. Entonces, con la función close, entre paréntesis nada, cerramos el fichero. El objeto de tipo file la puede invocar y no tiene ningún parámetro asignado. Si no llamamos a close, en algún momento el fichero se va a cerrar solo. Pero siempre es aconsejable cerrarlo nosotros para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda suceder. Entonces, acuérdense, se abre el archivo, se lo trabaja, se lo cierra. Ese es el proceso. Luego, a los ficheros también se lo puede usar con la sentencia with. With es una forma más prolija de trabajar todo lo que tenga que ver con abrir y cerrar cosas. Entonces, en este caso, que si tenemos que abrir ficheros y cerrarlos, nos viene perfecto. ¿Ven? Simplifica la apertura y cierre del archivo en una sola sentencia y sintaxis. Entonces, en vez de hacer todo el trabajo previo de abrirlo, trabajarlo y cerrarlo, podemos usar el with. Entonces ponemos with, de nuevo el open, ruta del archivo, el modo de lectura y un alias. El alias este va a ser cómo le vamos a llamar a nuestra variable de archivo. Acá en este caso le ponen fichero, entonces add fichero. Y adentro lo único que hace es un print de la lectura del fichero. Esto me lo abre, lo trabaja y me lo cierra automáticamente. Sin yo tener que estar poniendo al último un fichero.close. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Hubiésemos empezado por ahí, profe. No, pues tengo que explicarte lo básico, digamos, los conceptos O sea, básicos. el as hace que guarde todo en la variable fichero, porque tiene nombre fichero, ¿no es cierto? Sí. Es como poner fichero igual a open. Sí. Entonces, de esta manera, la apertura de archivos se hace en la primera línea, aquí. Luego en el bloque de código trabajamos con el archivo.
usando la variable creada con la que borras, y finalmente cuando se sale de este bloque, el archivo se cierra automáticamente. Esto se llama algo de contexto, lo que leí, que no solamente se usa para archivos, sino que es todo lo que se necesita trabajar con abrir y cerrar cosas. Aquí está, lo que le decía. La sentencia WIT no es exclusiva para el manejo de archivos, es una herramienta de Python para trabajar con gestor de contexto. Y es común su uso con archivos, base de datos y otros elementos que necesiten operaciones de inicialización y finalización. Bien, esto ya se ve, vemos la clase que viene. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Me Me dejó falta la sin práctica palabras. nomás. Bien, vamos entonces a la práctica. Anoten esto. Con lo que vimos hoy, pueden hacer el ejercicio 5, el ejercicio 7 y el ejercicio 9. Están salteaditos, pero esos son los que podemos hacer. Entonces vamos a ver el práctico. Y de paso vemos la pregunta que hizo Félix de cómo hacemos en el Google Colab. 5, 7 y 9. A las diapositivas y al práctico, Euge. Sí, profe. Ahí, espera un segundito y te lo envío. Módulo 5. Entonces, tengo que pasar de esto. Y este. Tengo que pasar de... Ay, no sé qué manera. A ver, déjame que revise. ST4. Profe, Documentos. Dime. ahí donde empieza el ejercicio 5, arriba dice montar carpeta de Google Drive. ¿Eso tenemos que compilarlo, ejecutar una vez para que ya quede activo? ¿O eso tenemos que incorporarlo para el código de los programas? Tenés que compilar. Ajá, gracias. Eso iba a mostrar ahora. Ahí está. Enviar. Ahí te debería llegar. Bien. Veamos el share screen. ¿Dónde está? Sí, raro mal esto. Este acá. Este. Ahí se ve, chicos. No estoy frisado. Sí se ve, profe. Buenísimo. Bien. Vamos aquí, acá. Acá tienen un código que básicamente le va a decir al Google Colab que monte el drive personal de cada uno. Me lo va a montar en el cuaderno. Si ustedes vienen acá, ustedes lo deben tener así, no sé, yo lo tengo así. Pero si vienen acá a la izquierda y tocan en la carpetita, se les va a abrir como un directorio. Entonces, compilen esto, esperen que cargue. Le va a salir esto, permitir que este cuaderno acceda a tus archivos de Google Drive, sí, conectar con Google Drive. Acá eligen su correo. Le ponen permitir. Dejan que cargue, carga. Y ahí le va a salir montado en, y el drive fue montado en tanto. Entonces, esperen que cargue. Esperemos. Haga Bueno, refresh con el clic secundario. ahí está, ahí se cargó. Y ahora ven, aparece una carpeta que se llama Drive. Si ustedes la expanden, ahí sale My Drive. Y aquí les va a salir todo su
su contenido de su Drive. Yo creo una carpetita que le llamé archivos y esa es la que voy a usar para trabajar en estos ejercicios. Ustedes le pueden llamar donde quieran o como quieran, pero hagan esos pasos. Una vez que lo hagan, me avisan y seguimos. La carpetita Brasil 2020. ¿No hay foto, no? De Brasil. ¿Ya lo pudieron hacer, chicos? ¿Cómo hizo, profe, usted? ¿Te habló en Drive? Creo la carpeta. Creo que acá lo puede crear. Pones nueva carpeta, haces clic derecho, pones nueva carpeta y lo creas. Y si no, lo haces desde el Drive. En My Drive sería mejor, ¿no? Es lo mismo, yo la creé primero acá, en mi unidad, vine acá así, la creé la carpeta, archivos, y después me salía en el otro lado. Ven, ahí tengo los archivos con los que vamos a trabajar. Ah, se bajaron los archivos, ¿no? de 10.000 programadores. Ustedes vienen, van a mis cursos, entran a la comisión, entran a documentos, el módulo 5, acá donde dice archivos, entran ahí y bajan estos dos archivos. Estos son los que vamos a necesitar para resolver el práctico. Hasta ahí, ¿vamos todos? Y eso lo ponemos en la carpeta que creamos en el Drive, profe. Sí, en esa carpeta que se dice archivos. ¿Ves? Yo ya los tengo ahí y tengo otros archivos que son de los otros ejercicios, pero que bueno, se fueron creando ahí. Profe, una vez que tengo creado ya la carpeta de los ejercicios, si yo uso el write, ¿me va a crear ahí o de alguna forma tengo que darle la dirección para que, o configurarla? Hay que darle la dirección. Y eso ahora lo vemos. Ya estamos todos acá, chicos. Así avanzamos. Así ya pueden empezar a resolver esos 3 ejercicios que no son... Una vez que ya hagan el primero, los otros son iguales, digamos, porque el trabajo el mismo es abrir el archivo, trabajarlo, cerrarlo. Bien, vamos entonces a la siguiente parte. Yo, como les dije, necesito una ruta de mi archivo. Como acá tenemos que llegar hasta esta carpeta archivos, yo la voy a copiar acá. Yo voy a poner un ejemplo, ruta archivo, igual. Y para llegar a esa carpeta tienen que poner content barra drive. Como ven, es lo que me sale acá, montado en barra content barra drive. Luego, ¿qué sigue? Ya me encuentro acá, barra drive sería esta carpeta. Luego tengo que venir a esta carpeta. Entonces sería barra, ¿qué puse? No puse nada. Sería barra my drive. Ya estoy en esta carpeta. ¿Qué debería seguir para seguir avanzando en el directorio? Barra archivos. Barra archivos, perfecto, para que escribí como quise. Bien, y esa sería la ruta de mi carpeta, donde vamos a trabajar. Si ustedes le pusieron otro nombre que no sea archivos, pónganle en el nombre que eligieron. Y a su vez, acuérdense que la ruta del archivo
necesitaba también tener el nombre del archivo. Entonces yo aquí, como vamos a trabajar el ejercicio 5, le voy a llamar ejercicio 5.txt y ese va a ser la ruta del archivo. Entonces, a ver, voy a venir acá, voy a borrar este, así vemos todo. Actualizar. No, ahí está, ahí desaparece. Bien, ya tengo eso. Entonces, el ejercicio dice que tengo que diseñar las siguientes funciones. Tengo que hacer una función que me permita crear el archivo de texto. Entonces, vengo acá, voy a bajar para esto para acá, y voy a hacer una función que le voy a llamar crear archivo. ¿Qué va a recibir esta función, chicos? ¿Quién da más, quién da menos? La ruta, perfecto, Víctor. Acuérdense que siempre que vayamos a trabajar con archivo, necesitamos la ruta. Entonces, como parámetro, le voy a pasar la ruta del archivo. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo hacía para abrir un archivo? Para crear un archivo. Open, perfecto. Entonces, y eso lo tenía que asignar a una variable. Entonces, voy a asignar a mi variable archivo, voy a usar el open. ¿Qué recibe el open? El nombre del archivo, la ruta. La Lo que ruta del queremos archivo. hacer. Bien, perfecto. Y lo que quiero hacer. En este caso, ¿qué debería poner entonces? La W para escribir. Perfecto, la W para crear y escribir. Luego, como esta función solamente me lo va a crear, ya lo creé y ahora lo cierro. Y ya tengo la primera función hecha. Entonces yo vengo acá, le pongamos acá programa principal. Voy a llamar a la función crear archivo. Le voy a pasar la ruta del archivo. Y vea, lo voy a ejecutar. Y si todo no funciona bien, acá debería aparecer creado. Dale. Actualizar. Ahí está, ejercicio 5.txt. Bien, yo ya hice la primera función, ahora ustedes resuelven las otras tres. Dato de vital importancia para el desarrollo del ejercicio. Que me preguntó ahí Víctor cómo hacemos con el tema de los separadores, ya que de los saltos de líneas en los distintos sistemas operativos cambia. Vamos a usar una función que la vamos a importar de OS. OS es todo lo relacionado con el manejo del sistema operativo. Y hay una función que les va a servir cuando queramos agregar líneas al archivo, es que ustedes van a tener que agregar una línea y hacer un salto de línea. Agregar otra línea y hacer un salto de línea. Como ese salto de línea varía de acuerdo al sistema operativo, esta función que le voy a escribir ahora, lo que hace es, me trae el salto de línea del sistema operativo donde estamos. Entonces, si yo ejecuto esto en Windows, me va a traer el del Windows. Si yo ejecuto esto en Ubuntu, me va a traer el de Ubuntu. ¿Se entiende, chicos? Porque si no, ustedes pondrían algo así, y si dependiendo del sistema operativo, capaz que eso no funciona. Entonces, la forma para solucionarlo es hacer un noes.line separator, que sería. Y eso ya se encarga de meterle ahí la separación. Ahora, en base a eso, hagan los otros métodos. ¿Se entendió, chicos? Bien, perfecto. ¿Les paso esto o...? Sí, les paso. Ahí ya los paso.
¿Cuál traes, Sergio? Ah, pero te queda uno más, no son muchos los de excepción. Son bastante cortitos y simples además. Profe, ese OS Line que puso ahí, ese no va, ¿no? Ese te estaba explicando nada más. No, yo estoy explicando para que lo agreguen cuando tengan que agregar datos al archivo. Ahí lo que pasa es cuando vos volvés a ejecutar tu script, vuelve a crear el archivo con el modo W. El W lo que hace es, si ya existe el archivo, lo pisa y lo inicia de nuevo en vacío. Eso es lo que está haciendo. Por eso es que tengan cuidado con el... Por eso el Félix Alot dijo que podía ejecutar siempre el archivo, que lo iba a volver a pisar y eso es lo que está pasando. Probalo creándolo y comentando eso de crear archivo y debería funcionar.
Muchos están usando el archivo .read para leer el archivo y muestran todo por pantalla. También pueden hacer lo siguiente. Pueden, por ejemplo, si yo tengo que mostrar un archivo, voy a recibir la ruta del archivo. Puedo hacer el with, el open, le paso la ruta del archivo, lo voy a abrir en modo lectura, le voy a poner asignar una variable, y aquí puedo usar nuestro famoso for y hacer un for línea in archivo, y imprimo la línea. Esto me va a ir iterando línea a línea en el archivo, por si lo quieren trabajar de otra forma. Esto también funciona. Y no utilizo ningún .read ni nada de eso, ni readlines ni eso, sino que voy iterando en cada línea del archivo. Esto también funciona. Por si quieren otra forma de hacerlo. ¿Se entendió, chicos, esta forma? Sí, profe. Bien, esto ya lo copio en el chat, así también tienen otro método. Bien, vamos bien. Entonces, si hacen ese, después el 7 y el 9 son muy, muy sencillos. El 9 está bueno. Sí, es como un for each de cada línea. Ahí porque me pedía 40. Ahí se ve, Víctor. No lo muestra todo. Qué raro. ¿Por qué no mostrar todo cuando llamó a la otra función? Pero sí lo creaste bien al archivo. Si en el otro es probando en la función esa de leer, que vaya leyendo línea a línea, como hicimos de for línea en archivo, y que vaya mostrando así. Pero sí lo creaste bien, Víctor. Lo único que sí faltaría es hacer una función para que lo trabaje así. Resolvemos y queda ya. No, necesito este.
Bien. Creo que era esto. Creo que eso es lo que me daba, ¿no? El ejercicio. Algo más me falta, creo. Y falta la dirección web. Yo lo borré todo. ¿Alguien tiene para pasarme lo que tiene el ejercicio original? Ah, Borré todo. yo también lo borré para el esto. Ahí está. Ahí está. Este. Gracias, Víctor. Bien, el ejercicio 9 nos pide que hay que generar un archivo que guarde la información. Y hay que guardar los temas que vamos a encontrar en esta página. Si usted entra en esta página, ven acá le sale canciones más exitosas de 2021, no sé de qué época será, y le empieza a tirar distintos temas. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Entonces, básicamente lo que está haciendo en esta parte que se llama web scraping es una técnica en donde sacamos datos de una página. Entonces, básicamente aquí recorre esa página que vimos y me va trayendo los títulos de cada tema y me los devuelve en un listado. Entonces aquí me ponen un ejemplo que hace un SOAP, o que si quieren le pueden poner le quieren llamar, aquí le pusieron un SOAP, llama al método, le pasa la dirección que vimos, y si yo ejecuto esto, en la posición 1 me trae el primer tema. Si yo esto le cambio en la posición 2, me trae el siguiente tema. Si pongo el 0, me trae el encabezado de la página. Entonces este no me serviría. Entonces en base a esto tenemos que armar nosotros una función para crear un archivo y guardar los temas que estoy trayendo de ahí. Ahora bien, si yo también hago un print de SOAP, ¿qué me trae? Como pueden, me trae un listado con un montón de información. Entonces, bueno, veamos cómo lo resolvemos. Entonces yo voy a hacer una función, esta la subamos para arriba, ahí. Voy a hacer una función que le voy a llamar crear archivo y guardar, que va a recibir, como hacen siempre, la ruta del archivo, y le voy a pasar la URL de donde vamos a sacar la información. Entonces voy a hacer el archivo, lo voy a abrir, voy a pasarle la ruta del archivo, le paso la ruta del archivo, le paso el método que lo voy a abrir, como quiero crearlo, lo voy a abrir con el W. A su vez voy a llamar al método web scraping para traer el listado de los temas. Le voy a pasar la URL donde voy a sacar los datos. Bien, y aquí veamos. Voy a iniciar un contador, que lo voy a poner en 0, porque quiero ir enumerando las canciones. Si no, no hace falta, si no quieren, pero para que quede más bonito. Y aquí, miren, yo puedo hacer un for, y le voy a llamar canciones in SOAP. Entonces acá lo mismo que les mostré hace rato en las líneas en el archivo. Acá me va a empezar a recorrer cada línea de lo que me trajo acá. Y ya me ahorro de saber cuántas canciones me trajo y todo, sino que voy a ir iterando hasta que termine. Entonces ahí veamos. Si hago un print de canciones, a ver qué me trae. Canciones, no es canción. Ahí. Si hago esto, a ver, y acá, esto va a ser la URL. Esperen que copio esto. Esto ahora va a ser mi URL. Y acá pongamos ruta, archivo. Voy a copiar esto que tengo acá. Le voy a poner top solamente, así vemos qué hace. Y si yo llamo a crear archivo,
y guardar, le paso la ruta del archivo y le paso el URL. Veamos qué hace. ¿Ven? Como yo acá le estoy haciendo un print de canción y canción es cada elemento de lo que me trae del scrapping, de los datos de la página, como pueden ver, me trae primero una primera línea con la información que sería como el título ese que vimos en la página. Y después de ahí es todas las canciones que me trae. Este H2 es un elemento de HTML, no nos sirve. Entonces, es por eso que en el ejemplo usa un punto .txt. Ahora vean, yo no quiero el H2, entonces solamente me quiero quedar con el texto. Entonces acá voy a hacer un canción.txt y miren, si lo ejecuto de nuevo, ya me borró directamente los H2. Entonces, como pueden ver, yo ya estoy obteniendo las canciones. Una vez que sabemos eso, el que me trae primero tengo que ignorar. Entonces voy a hacer aquí una pregunta, que si mi contador es mayor que 0, voy a hacer esto, borremos. Voy a hacer entonces un archivo, .write, y voy a escribir. Quiero que mi primera posición esté el contador. Después le voy a concatenar una coma y le voy a concatenar la canción según lo que vamos viendo. Y por último, al último le voy a agregar el eos.lineSep. Y si mi contador no es mayor que 0, significa que es 0, voy a incrementar mi contador. Entonces, de esa manera, puedo evitar esta primera línea que no me sirve. Por último, necesito hacer un archivo .close. Entonces, veamos si ejecuto esto. Actualicemos esto. Veamos. Y ahí está. Como pueden ver, le puse en 1, 2, 3 hasta 21 y me trajo las canciones. ¿Se entendió, chicos? A mí hace rato me traía 16 nomás. Cosas raras. El resto, chicos, ¿se entendió lo que hice aquí? Abrí el archivo, llamé a la función que ya me dio de ayuda el ejercicio, inicio un contador, porque la primera línea la quiero evitar. Entonces, para cada línea de lo que me trae la función, voy guardándola en el archivo. Entonces, con el archivo .write, guardo lo que me trae el scrap. Así sucesivamente, y al último cierro. Y ahí ya obtengo el archivo creado. Muy bien, profe, tiene un aprobado. ¿Se entiende, chicos? Ahora lo copiamos a este. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, si no hay ninguna pregunta con este tema, ya la clase que viene vamos a ver lo que son los ficheros CSV, que es más de lo mismo. O sea, si ya entendieron esto va a ser mucho más fácil, porque los archivos CSV son solamente TXT básicamente, nomás que los valores están separados por coma o algún otro delimitador. Así que ese va a estar más sencillo también. Bien, si no hay ninguna pregunta, pasemos a lo del proyecto final. Ahora están todos con grupos, ¿no, chicos? Los que están en las clases. Documento, módulo 8, 7.4. Bien, le voy a pasar por aquí y por el WhatsApp los dos proyectos. Ah, es verdad, Víctor. Sí, se me olvida a veces. Este es del cine y necesito subir el del super. Ahí está. Y vamos al T4, CT4,
tuki, tuki, tuki. Este no, este sí, este sí, este sí, tuki. Ahí y ahí. Bien. Esos son los dos posibles proyectos que hay. Léanlo solos o con el equipo y tienen que elegir uno de los dos. Y nos informan a mí o a Joana cuál eligen. Eso tienen que hacerlo hasta mañana, informarnos cuáles son. Y luego, la siguiente tarea es leer lo que dice. No sé si ya lo están leyendo. ¿O no? ¿Lo pudieron abrir, chicos? Es un sí ese silencio, que están concentrados leyendo. Sí, 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 se ve. activo. ¿Cómo no? Perdón, justo hablaron los dos al mismo tiempo. Sí, se ve, profe. Supermark y Cinemark. Sí. Bien, ahí les vas dando el contexto de lo que se quiere hacer, la problemática que está teniendo el cliente, y ya nos dan una solución. Como ven, en la parte de la solución, más o menos nos vas dando las funcionalidades que tiene que tener nuestro sistema. Si trabajan en equipo, lo mejor es que se repartan esas funcionalidades, cada uno va a hacer una parte, es decir, bueno, voy a hacer esta funcionalidad, esta otra y esta otra, yo voy a hacer esta otra, esta otra, esta otra, y así se reparten. Y si hacen solos, elijan las más críticas y realicen esas. Bien, y en base a lo que van leyendo, definan como tarea para este fin de semana, es diseñar las clases que ustedes creen que necesitan para solucionar ese problema. No desarrollen los métodos, sino que solamente escriban el nombre y una descripción de lo que debería ser ese método. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Sí, sí se entiende. O sea, tenemos que, para la próxima clase ya hay que entregar lo que sería el esquema. Bien, para mañana ya tienen que pasarnos a Joana o a mí qué proyecto eligen, si el del Super o el del SID. Y ya si quieren, definen también un trabajo donde van a trabajar colaborativamente, si van a hacer un Google Drive o Discord, pueden definir también un GitHub. Si quieren, donde elijan, nos invitan a mí y a Joana y van subiendo ahí y nos avisan y nosotros les vamos revisando. Pero sí, si le quieren la clase que viene, podemos en la segunda parte de la clase empezar a revisar eso. Cómo van diseñando los objetos, las clases que van necesitando. Pero esas son las dos cositas que deben hacer. Primero elegir el proyecto y después ponerse a diseñar. Entonces la idea es que vayamos de a poquito haciendo ya el proyecto ese. Como ven, al último dice entregables. Entonces el primer checkpoint dice elaborar un diagrama de clases para la solución. No vimos lo que es un diagrama de clases, así que solamente diseñen las clases que van a necesitar. Pero un diagrama de clase es solamente hacer lo que le dije, pero después ver cómo se relacionan con las demás clases. O sea, no estaría solamente ver la parte de las relaciones, pero lo otro sí lo pueden hacer. Y después el otro es opcional. Ese no vamos a poder hacer porque no vimos diagrama de clase. O sea que no vamos a poder diseñar cómo trabaja. A ver, ya te digo quiénes son tu grupo, Lucas. Tenés Gómez, Rivera, No, ya Ludmila. está, ya está. Es él. Ah, Sí, es listo. él y los otros dos que no están. Faltan, no sé. Sí, somos poquitos hoy. ¿Qué habrá pasado? ¿No? 12 personas. Ya se anticiparon al fin. Pero bueno, entonces, ¿quedó claro, chicos, la tarea que tienen que hacer? Hacemos las clases con los atributos y los métodos vacíos. No, pero lo primero que tienen que hacer antes de empezar a hacer eso, que Elegir y avisar. tienen que elegir y avisar a mí o a Joana. Ahí en el Después, grupo de WhatsApp. Pues.
Sí, sí, sí. Así lo lee usted y Joana. Segundo, diseñar clases. Y tercero, para los que están en equipos, no, para todos, elijan una herramienta colaborativa. Si quieren puede ser un Google Drive, y si se animan, y yo recomiendo, un Discord, y nos agregan a mí y a Joana. Así vamos revisando y controlando. Puede ser el Entonces, GitHub también, ¿no es cierto? GitHub, sí, ese se usa sí o sí, porque ahí van a subir el código. Pero todo lo que es el diseño, los diagramas y eso lo pueden ir haciendo en un Google Drive y nosotros podemos entrar a ver. Trello, creo que la versión gratuita, no sé si nos va a permitir entrar a todos. Creo que tiene un límite por equipo. Creo que de 4 personas, o sea que si ya ustedes son 4 y tenemos que entrar Joan y yo, no vamos a poder. Creo que tiene un límite la versión gratuita. Profe, pero en GitHub se puede hacer el tablero como en Trello, así que es prácticamente lo mismo, digamos. Nunca lo vi en GitHub, pero si se puede, se puede. Entonces, usen GitHub. La verdad, nunca lo vi en GitHub. Si quieren, pueden usar eso. Lo ideal sería que hagan grupos de Discord, ahí pueden compartir pantalla, pueden prender sus cámaras, ya que acá no lo hacen, y se conocen, se hablan. Sería lo ideal, que se organicen por Discord, digamos. Así pueden compartir todos sus trabajos y si tienen dudas, mostrar sus dudas en pantalla. Sería buenísimo. Aparte nos facilita a nosotros si algún día entramos y vemos bien las correcciones o nos muestran qué es lo que van haciendo. Sí, yo apoyo esa moción de Discord. Yo tengo Discord, así que chicos, créense y me agregan y nos vamos uniendo a sus servidores. Creo que son, se crean servidores. No sé cuánto que no entro. Y ya veré, me haré la mano. Discord es una versión mejorada de Skype, digamos. Si usaste alguna vez Skype, es muy parecido, pero con otras funcionalidades. Pero bueno, ustedes deciden, o sea, es su equipo, digamos. Ustedes decidan cómo lo van a trabajar. Pero en dónde decidan trabajar, nos tienen que invitar a mí y a Giovanni. ¿Tampoco? Tiene speak, entonces, no sé. Por Messenger. Pero bueno, esas son las tareas ya que vamos a empezar a hacer para el proyecto final. Los dos proyectos están buenos. Elijan, voten cuál más les agradaría hacer y nos avisan y le metemos. Si eso, charlenlo, si quieren, por eso créense en un grupo en Discord, creen un grupo entre ustedes de WhatsApp. Por eso digo, definan las herramientas que van a usar para comunicarse. Yo voy a hacer la antigua, profe, con carta por correo. ¿Pero qué te la va a mandar vos solo la carta? No, crea un Google Drive, algo, y nos invita a mí y a Joan, así vamos viendo tu progreso, Jesús. Yo tengo Discord, ya le voy a mandar voy a trabajar por ahí. Bueno, yo también tengo Discord, no, déjame que lo abra, no me acuerdo de mi usuario. Este Discord. Igual, profe, creo que todos si se van a dedicar a programar, en algún momento lo van a descargar porque todos los programadores usan Discord. Sí, es Discord o Slack. No se salvan de esos dos.
El tema es que yo en mi Discord tengo el nombre que uso para jugar, para viciar, digamos. No tengo mi nombre profesional. Igual es hasta mañana para elegir proyecto o ahora. Sí, sí, no, hasta mañana tienen, y avisen y si ya pueden el fin de semana empezar a hacer lo otro. Hasta el martes ya van a tener. Si quieren, después nos pasan por privado a mí, a Joana, los servidores que vayan armando y así no, nos vamos metiendo ahí. Ah, después si quieren también le pueden poner un nombre a su grupo, ¿no? Acuérdense que después tienen que exponer lo que hicieron y Ahí pasé el enlace para descargar Discord. Es como WhatsApp, una vez que se registran con el número de teléfono, se puede armar grupos como en WhatsApp. ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a lo que están leyendo?